Hola a todos, vamos a empezar con la capacitación que tiene como eje la institución carcelaria. La idea es poder describir sus características y aquellos aspectos que producen las personas que allí se encuentran alojadas. Vamos a partir de los desarrollos de la sociología del siglo XX. El primer autor que aparece acá es Goffman, que fue un sociólogo canadiense que se encargó de estudiar y de describir lo que conocemos actualmente como instituciones totales. El autor las define como aquellas instituciones en las cuales todas las actividades del individuo quedan reducidas a un solo lugar. Hablamos de actividades que una realiza en lo cotidiano: educación, salud, trabajo. Entonces, en este tipo de instituciones, todas esas actividades de las personas se pueden realizar. Encontramos como ejemplo de instituciones totales los hospitales neuropsiquiátricos, los hogares convivenciales y las cárceles, ¿no? Que la cárcel lo que tiene como particular característica es que fueron creadas para proteger a la comunidad contra quienes constituyen intencionalmente un peligro para ella, y que no se propone como objetivo el bienestar de las personas que allí se encuentran. Todas las instituciones totales lo que producen es un tipo de individualidad homogeneizada en la cual no se respetan los intereses subjetivos ni los gustos personales, y donde tampoco tengo mucha opción a elegir qué es lo que quiero hacer de acuerdo a mis gustos. Además, todas las actividades que se realizan se hacen de forma grupal con el resto de las personas que allí se encuentran. Por ejemplo, en la cárcel hay tiempos determinados en los cuales las personas pueden ir al patio como recreación, tiempos en los que deben asistir a la escuela, tiempos en los que van a lugares de trabajo, como por ejemplo ir a la panadería, talleres de costura, talleres de carpintería, talleres de marroquinería, por nombrar algunos. No todas las unidades tienen todas estas cosas que estoy nombrando. Depende qué unidad va a ofrecer alguna u otra de estas actividades. Otro de los desarrollos lo realiza Michel Foucault a través de su libro Vigilar y Castigar, en el cual se propone realizar una genealogía, una descripción del origen de las prisiones en Francia, y él va a decir que es a partir de esta técnica disciplinar que el castigo pasa a ejercerse de distinta manera. En un primer momento, en la antigüedad, en la Edad Media, los castigos estaban directamente dirigidos hacia el cuerpo. Si yo robaba, me cortaban una mano. Pero es a partir de la invención de estas técnicas disciplinares que la prisión va a buscar la corrección de la conducta desde una sujeción corporal. Y esto lo va a realizar a partir de la pena. La pena es aquello que va a vincular la institución y el castigo, en lo cual el tiempo es lo que va a determinar el tipo de pena. Cuanto más grave es el delito cometido, más tiempo mayor va a ser la pena. A su vez, esta pena es individual e individualizante porque va a depender del sujeto como del delito cometido. Y para este autor, la cárcel en general tiene como objetivo corregir, reformar y curar conductas. Y lo va a realizar a partir de estas técnicas disciplinares que va a denominar como lo penitenciario, que es todo lo que va a acompañar a la privación de la libertad. Ya viniendo a las cárceles en nuestro país, algunos datos que tenemos acá en esta diapositiva son los arrojados por el informe que se realiza anual desde el Sistema Nacional de Estadística sobre Ejecución de la Pena, dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. El último informe es del año 2020, se encuentra disponible para descargar del sitio web, son documentos públicos. En nuestro país existen unidades penitenciarias a nivel federal, que tiene unidades en todo el país,
y sistemas penitenciarios en cada provincia con propias unidades. Lo que va a determinar el lugar y el tipo de sistema penitenciario va a ser el delito cometido. En total en Argentina tenemos 318 unidades que están repartidas en 32 unidades dentro del Servicio Penitenciario Federal, 64 del Servicio Penitenciario Bonaerense de la provincia de Buenos Aires y 222 unidades en el resto de las provincias. Para el año 2020 había en nuestro país 94.944 personas detenidas, sin contar aquellas que estaban en dependencias policiales. Dentro del sistema penitenciario bonaerense encontramos 42.791 personas y dentro de la unidad 34, que es donde vamos a realizar los talleres, hay 436 personas, o había por lo menos hasta el año 2020. Este cuadro muestra el aumento poblacional que nuestro país tiene año tras año, comienza antes del 2013 el cuadro, y llega hasta el año 2020, donde vemos que hay una pequeña reducción, como excepción, ¿no?, a la curva que se viene dando, pero coincide con la pandemia. Vamos a ver cuando estén los informes del año 2021, a ver cómo sigue evolucionando la población carcelaria. Esto es del Servicio Penitenciario bonaerense. Y un poco ya para caracterizar las funciones de las cárceles en nuestro país, tomamos los desarrollos de Rodríguez Alzueta, donde en su libro Circuitos Carcelarios recopila artículos de distintas personas, sociólogas, abogadas, que estudian qué es lo que sucede en las cárceles de nuestro país, y definen que las cárceles tienen como función contener y neutralizar el excedente poblacional y fijarlo en un espacio social. Las cárceles entonces dejan de tener como esta función de corregir conductas, como denominaba Foucault, para contener a un sector social de clase baja, y por eso la denomina como pantanos punitivos, en los cuales se ejerce un poder a secas, ¿no? Y donde una de las características principales es la utilización de la medida del encarcelamiento preventivo como medida masiva y no como medida excepcional. En verdad, el encarcelamiento preventivo debiera utilizarse cuando hay riesgo de fuga o de entorpecimiento del proceso de investigación. En este caso se utiliza como manera para sacar a esa persona de circulación de la sociedad y ubicarla dentro de los distintos dispositivos de detención. Esto lo que genera son estos circuitos carcelarios en los cuales se producen marcas a nivel subjetivo. Goffman los va a denominar estigmas, que son estas marcas en la realidad y marcas simbólicas en las personas que atraviesan distintos dispositivos de detención. Y esto también conlleva a un efecto criminógeno, ¿no? Esto de asociar a la pobreza con la peligrosidad, o a alguien que ya tuvo una aprehensión o una detención, como también vincularlo con la peligrosidad y con el riesgo de la reincidencia. A su vez, dentro de las cárceles, además de la privación de la libertad, encontramos distintas prácticas de castigo, como son el engome, que es cuando a las personas las envían a sus celdas individuales y les ponen un candado del otro lado para que no puedan circular por los pabellones y por el resto de la institución. Los buzones, que son celdas de castigo de máxima seguridad, los traslados a otras unidades penitenciarias en diferentes lugares de la provincia, las requisas, que es cuando les revisan y les sustraen los bienes personales. Encontramos también rituales de bienvenida, como parte de los códigos al ingresar a una unidad. Puede ser desde golpizas hasta dejarlas desprovistas de sus bienes personales, sus objetos cotidianos, bueno, diferentes prácticas, ¿no?, vinculadas
fundamentalmente al castigo físico. Y lo que sí muchos organismos de derechos humanos denuncian es esta vulneración sistemática a los derechos humanos. En verdad la cárcel debiera solamente privar a la persona de libertad, pero a la vez encontramos que hay dificultad en el acceso a la educación, en el acceso a la salud, al trabajo, y se termina estableciendo una ley de supervivencia, ¿no? En el cual cuanto más me adapto a la institución, mejor va a ser mi tránsito por ahí, mejor va a ser mi cotidianidad. Y también dentro de las cárceles está lo que denominamos la cultura tumbera, que el término tumbera refiere a una analogía con las tumbas y con el tiempo muerto que allí acontece, que incluye desde prácticas corporales, como hacer tatuajes, cortes, hasta usos del lenguaje, así como también distintos tipos de conducta. Y otra característica particular es los modos de socialización denominados ranchos, que son este tipo de agrupamiento de personas que tienen propios códigos y propias leyes, y van a determinar también de qué manera me tengo que comportar o tengo que responder frente, por ejemplo, a un conflicto que suceda con otro rancho. Son como normas de actuar muy marcadas, y en la cárcel se tiene muy en claro qué rol cumple cada persona, y muchas veces estos roles que funcionan dentro de tanto dentro de los ranchos como dentro de los pabellones en general, muchas veces estos roles están hasta avalados por el sistema penitenciario porque de alguna manera garantizan la buena conducta o el orden dentro de los espacios de convivencia. Bueno, ahora les invito a continuar con el video de la capacitación de Mariana Garay, que ella es la psiquiatra que trabaja dentro de la unidad 34, que va a caracterizar puntualmente la unidad y la característica de las personas que allí se encuentran.